por su favor y su gran misericordia extendida sobre cada una de nuestras vidas. A cada uno de ustedes que están conectándose en esta preciosa noche, le damos la bienvenida. A cada una de las familias y de los hogares de la iglesia del CBI, sean bienvenidos a esta transmisión, todos unidos con un mismo plan y un mismo propósito, que es honrar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. No se les olvide compartir ahí el link para que otros puedan disfrutar de esta alabanza, de esta adoración, de la predicación de la palabra, y que así podamos alcanzar a muchas vidas para que lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como el Señor lo ha hecho con cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a dar inicio a este devocional y voy a invitarles que por favor tomen la palabra del Señor allí en los Salmos capítulo 28. Salmos capítulo 28 dice la palabra del Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. Qué buena es la palabra del Señor, que cada vez que nos disponemos a escucharla, hermanos, y a leerla, es saber que Dios es nuestra confianza. Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador, Él es el que nos sustenta. Hasta aquí su mano poderosa nos ha sostenido. De pronto no estamos llenos de dinero, de riquezas, pero Dios ha sido bueno. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa cuántas cosas pueden estar faltando, pero lo más importante es que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que usted y yo nos podamos deleitar en la presencia del Señor, leyendo la palabra, orando, clamando, sacando los momentos de vigilia para estar a solas con Él, a poder tener un momento de adoración con nuestro Rey. Esos son los momentos más hermosos que usted y yo podemos tener. Poder ir ante la presencia del Señor y decirle cómo estamos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras peticiones, y estamos confiados que es el Dios Todopoderoso quien da respuesta a cada una de ellas. Amén. Muchas gracias le damos a Dios por este precioso momento y por su bendita palabra. Les voy a invitar que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración presentando este servicio, este devocional, para que sea el Señor quien tome a través de su Santo Espíritu la alabanza, la adoración, la predicación de su palabra. Y sobre todo, mis amados hermanos, que Dios siga edificando y sosteniendo cada una de sus vidas, como decía aquí la palabra del Señor. Que sea el Señor quien los siga pastoreando y sustentándoles para siempre. Amén. Mientras que nosotros lo podamos hacer por estos medios, tengo la confianza y la seguridad en mi Dios, que es Dios que me los está guardando, protegiendo y ayudando, porque esa es mi oración, que Dios me los guarde, me los proteja y me les ayude a cada uno de ustedes y a cada una de sus familias. Amén. Bendito Dios y Padre que moras en gloria, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor, por el inmenso favor y gran misericordia que tienes para con cada una de nuestras vidas, Señor. Hoy venimos delante de ti como iglesia, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Rey y Señor de nuestras vidas, sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso y soberano sobre todas las cosas, sabiendo, Dios, que hoy es tu gracia, tu justicia la que nos alcanza, Señor Dios Todopoderoso. Tu favor y tu preciosa y gran misericordia nos sostiene, Padre, y por eso te damos gracias. Hoy como iglesia, Señor, levantamos nuestra voz delante de ti para adorarte, para glorificarte, para exaltarte,
pero también, Señor, para orar por aquellas personas que tal vez están sufriendo, Dios, como dice tu palabra, que debemos de orar por aquellas personas desamparadas, por los huérfanos, por las viudas, Señor, por aquellas personas que están aún detrás de una reja, Señor, por aquellas personas que están sufriendo, Padre, que están en una clínica, en un hospital, en una UCI, Señor. Yo te pido una vez más, Señor, que tu favor y tu gran misericordia sea extendida sobre cada vida, sobre cada corazón, Padre. Que seas tú levantando, restaurando y fortaleciendo, Dios mío, de una manera especial, Padre amado. Que tu poderosa mano se extienda de favor y de misericordia, Señor. Dios mío, que podamos, Dios soberano, seguir confiando en que tú eres nuestro médico y nuestro sanador, Señor. Que seas tú, Dios mío, quien extiendas tu mano poderosa, esa virtud sanadora aún a la distancia, Señor. Y seas tú quien levantes, quien sane, Señor. Quien limpie, Señor, los bronquios, los pulmones de aquellas personas que tal vez están infectadas, Señor. Una vez más te pido por esas vidas, Señor, que tu favor y tu gran misericordia las acobije, Señor. Y en medio de estas circunstancias, Señor, tú les hagas entender que no están solos, Señor. Que tu mano poderosa se mueve a favor de sus vidas, Señor, y seas tú quien los levantes y los fortalezcas y los restaures, Señor. Asimismo, Señor, te doy gracias por tu pueblo, Padre amado. Señor, yo te pido que seas tú levantando y fortaleciendo a tu iglesia, Señor. La vida de cada uno de tus siervos, Señor. De cada uno de mis hermanos, Señor Dios Todopoderoso. Que tu mano poderosa sea extendida, Señor, de una manera especial sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Que la buena obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, tú la sigas perfeccionando, Señor. Porque fiel es el que lo ha prometido, Padre amado. Como iglesia venimos delante de ti, Señor, presentando ese servicio, Padre amado, este devocional. Permite que seas tú a través de tu Santo Espíritu ministrando de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Que seas tú obrando, Señor, de una manera especial, Padre. Que seas tú quien dé descanso y fortaleza, Señor. Que seas tú quien levante las manos caídas, Señor. Que seas tú quien quites toda carga y todo peso, toda preocupación, Señor, que pueda haber en medio de tu pueblo. Que en esta preciosa obra a través de tu Santo Espíritu tú impartes paz, tranquilidad y confianza, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, que seas tú quien dirijas esta alabanza, esta adoración a través de tu Santo Espíritu. Ministra, Señor, conforme a la necesidad de cada amigo, Dios mío, que entra a esta transmisión, Señor, y de la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado. Ministra conforme a la necesidad de nuestros corazones, Padre. Permite, Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, Señor. Que tu palabra, Señor, haya cabida en cada vida y en cada corazón, Señor, y que cada persona que escuche tu palabra podamos ser esa buena tierra dispuestos a dar ese fruto que tú esperas que cada uno de nosotros demos. Señor, obra en cada lugar donde escuchan, Señor, esta alabanza y esta predicación, Padre. Que seas tú obrando de una manera especial, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Señor, tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú nos lo concederías, Señor. Y es que tu presencia fluya, Señor, en cada hogar, aún a la distancia, Señor, donde quiera, Padre, que escuchen esta transmisión, Padre. Que la presencia de tu Santo Espíritu invade cada vida, cada corazón, cada hogar y cada familia, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltada tu grandeza. Te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Señor. Recibe todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento, Señor Dios Todopoderoso. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para
nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Ya la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Ya la gloria y el honor y alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Con el Padre, la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime, al de eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, aleluya, por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea todo el honor, todo reconocimiento, Señor, porque solo tú eres bueno, grande y digno de ser honrado tu gran nombre, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y soberano sobre todas las cosas, Señor. Bueno es poder adorarte, precioso Rey de gloria, Señor.
nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino
has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mira, me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, te entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos una vez más en esta noche, iglesia. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gracias por todo. Gracias en todo momento. Gracias en toda situación. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Aleluya, Te Señor. damos todo el honor, toda la gloria y todo reconocimiento, dándote muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor. Porque todo lo que tú haces es agradable y perfecto, Señor. Porque tú eres el Dios todopoderoso y soberano sobre todas las cosas. Por eso te honramos, te glorificamos y te damos muchas gracias. Coloca ese cántico nuevo en nuestros labios, en nuestras gargantas, Señor, para poderte adorar, glorificar y exaltar tu grandeza. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Reciban un fuerte abrazo, mis queridos hermanos. Muchas gracias por estar allí con nosotros, compartiendo en esta transmisión.
y damos a Él todo el honor, toda la gloria, porque Él es nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa noche. Aleluya. Gracias, maravilloso, amable. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora. Qué bueno poder estar una vez más delante de ustedes a través de estos medios para bendecir y glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Bien, hermanos, ya hemos cantado, hemos bendecido el nombre del Señor, le hemos adorado. Yo le voy a invitar entonces para que meditemos unos minutos en la palabra del Señor. Quiero pedirle que usted tome allí su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a partir del versículo 16. Hechos capítulo 17. Amén. Dice a partir del verso 16 de la siguiente manera. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Vamos a meditar unos minutos, amados, en la palabra del Señor, y quisiera hablar en esta hora bajo el tema al Dios no conocido. Amén. Al Dios no conocido. Bien, aquí aparece en este relato, el libro de los Hechos, nos cuenta precisamente cómo la iglesia se fue extendiendo, cómo la iglesia fue creciendo, fue llegando a diferentes lugares. De eso nos habla el libro de los Hechos. Prácticamente es como un libro de historia, es histórico, habla de la historia más que todo de la iglesia, ese desarrollo de la iglesia, y cómo los discípulos fueron haciendo su labor, llevando el evangelio a diferentes lugares. Aquí en este capítulo 17 encontramos, a partir del verso 16, a Pablo en Atenas, ¿verdad? Y en Grecia. Aparece entonces Pablo hablando a los griegos, a los atenienses, y me llama la atención porque cuando Pablo llega allí, dice que mientras él estaba allí esperando a otros que llegasen con él, dice que su espíritu enardecía, es decir, empezó a airarse, por decirlo de esta manera, a sentirse indignado, porque comenzó a ver que esta era una ciudad demasiado pagana, demasiado idólatra. Empezó a darse cuenta que tenían imágenes de dioses por cantidades por todas partes, y él comenzó a ver esto y dijo, uy, pero esta gente sí es que tienen dioses por montones, para todo tienen dioses. Entonces comienza a sentirse indignado por eso. Dice que entonces comenzó a entrar a las sinagogas de los judíos, comenzó allí a predicarles el evangelio, porque pues él iba llevando el evangelio, iba a las sinagogas, le predicaba a los judíos el evangelio, y luego a las calles, a las plazas, y les compartía a los que se acercaban ahí a oírlo, hasta que entonces aparecen allí unos personajes, dos vertientes, dos corrientes de filósofos de aquel lugar. Dice que estaban los estoicos y dice que estaban también los epicúreos. Estos eran grupos de filósofos, ya eran filósofos que estaban en aquel lugar. En Atenas, recuerde que Atenas era una ciudad muy pensante. De hecho, era la casa, ¿verdad? Era la ciudad de Aristóteles, era la ciudad de Platón, de Sócrates, ¿verdad? Aquellos grandes filósofos griegos ilustres.
Y entonces seguían en la misma meditación, en la mente, en el estudio, en comprender, en entender, y estaban en esa condición. Bien, quiero mirar en esta hora que cuando Pablo se da cuenta de todo este contexto que tiene, entonces se pone a mirar que dentro de todas las estatuas y los ídolos que tenían allí de los diferentes dioses griegos, encuentra que habían hecho una estatua, o no una estatua, había ¿cómo se llama esto? Había, bueno, bueno, se me escapa el nombre de esto, con un montículo que habían edificado, ¿verdad? Pero no tenían imagen ahí. Ahí no había ninguna imagen, ¿cierto? Estaba el domo nada más, pero no había ninguna imagen encima. Y le colocaron un letrero abajo que decía que ese espacio lo habían levantado para el Dios no conocido. O sea, un Dios que muy probablemente ellos no conocían. O sea, tenían dentro de sí el sentir de que habían hecho imágenes de varios dioses, pero que había un Dios que ellos no conocían. Y entonces le hicieron al menos allí el domo, el lugar, el espacio, pero no colocaron ninguna imagen, solo el texto, que ese montículo, ese monumento era para un Dios que ellos no conocían. Bien, basado en esto, entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo hago yo para hablarles a estas personas? ¿Cómo hago yo para llevarles el mensaje del Evangelio? Y es entonces cuando él aprovecha la puerta de entrada, y les dice, bueno, yo he visto que ustedes son personas de fe, muy devotos, muy religiosos. Comienza a echarle flores, ¿verdad? Les dice, ustedes son muy devotos, muy religiosos, porque he visto que en cada lugar, en cada sitio, ustedes tienen imágenes de muchos dioses. Digo, entonces, detenidamente encontré que había un espacio para el Dios no conocido. Dice, entonces, como encontré el espacio para el Dios no conocido, pues de ese Dios, del que ustedes no conocen, es del que yo vengo a hablarles. ¿Okay? Es del que yo vengo a hablarles. Entonces, podemos encontrar en esta hora que precisamente eso es lo que quiero que toquemos en estos momentos. ¿Qué sucede cuando alguien no conoce al Dios desconocido? En este caso, para tener el tema. ¿Qué pasa cuando alguien no conoce de ese Dios desconocido del cual Pablo sí conocía? Pablo venía a predicarles el Evangelio de Jesucristo, venía a hablarles de Dios, dice que viene a hablarles de Jesús y la resurrección, algo que para ellos era nuevo, era, ¿cómo así que resurrección? ¿Cómo así que volver a la vida? O sea, era un tema bastante escabroso para ellos, así que entonces le llamó la atención y lo llevaron a un lugar que se llamaba el Areópago, que era una especie de montículo con bancas o escalas alrededor, donde se subía la persona que iba a hablar y allí se sentaban todos los oyentes para recibir esa enseñanza, ¿verdad? Era como lo que hoy conocemos tal vez como una concha acústica, por ponerlo de esta manera. Era como una especie de concha acústica, entonces a ese lugar, allí era donde se iban y se sentaban y escuchaban a aquellos filósofos de los que traían un mensaje especial. Entonces en este caso le dijeron a Pablo, bueno, usted está hablando cosas que nosotros no entendemos y queremos escuchar porque nos gusta oír cosas nuevas. Camine, vamos, y nos explica su filosofía. Y fueron y lo pusieron allá para que les expresara, y él comienza a hablarles algo maravilloso del testimonio de Dios, ¿verdad? Para que entendieran eso. Pero bien, quiero que miremos algunas cosas importantes. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando alguien no conoce a Dios? Es interesante, y quiero comenzar mirando esto, es interesante que estos personajes pensantes, ¿verdad? Filosofaban de la vida, de todas las cosas, pero es interesante que ellos, primero que todo, tenían dioses, ¿cierto? Un dios para esto, un dios para aquello, un dios para lo otro, un dios para esto otro, un dios para... Tenían diferentes dioses y les habían hecho monumentos. Entonces lo primero que yo quiero mirar es que cuando no conocemos, porque estamos hablando del Dios no conocido, cuando no conocemos a Dios o cuando la gente no conoce a Dios, al Dios de la Biblia, primero que todo se levanta ídolos. Sí, escuche eso, se levanta dioses, se fabrica dioses, se crea dioses, desarrolla dioses, deidades, se fabrica sus propios dioses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la gente se fabrica dioses? Bien, la gente se fabrica dioses porque necesita poner su fe en algo o en alguien. Segundo, la gente se fabrica dioses porque quiere tener algo en quien confiar, ¿cierto? Quieren tener algo en quien depositar su confianza. Tercero, la gente se fabrica dioses porque busca
que haya algo que sea capaz de responder y de hacer lo que ellos como humanos no pueden hacer. Lo que para mí es imposible, entonces yo me levanto un Dios que haga lo que para mí es imposible, ¿verdad? Entonces, cuando la gente no conoce a Dios, como dice aquí, al Dios no conocido, cuando la gente no conoce a Dios, pues entonces se levanta a dioses. Pone su fe en lo que sea, pone su fe en cualquier cosa, pone su fe en lo que aparezca. El caso es poner la fe en algo, el caso es poner la confianza en algo, el caso es poner la esperanza en algo. Pero déjeme decirle una cosa, si usted no está poniendo su fe, su confianza y su esperanza en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, aquel que murió y resucitó y se levantó de los muertos, a quien el Padre levantó y sentó a la diestra y nos ha preparado un lugar. Si usted no tiene su confianza puesta en ese Dios de la Biblia, déjeme decirle que usted está poniendo su confianza en nada. Si no es en el Dios de la Biblia, está poniendo su confianza en nada. Su confianza está en algo falso, en algo que usted realmente jamás se puede apoyar. Entonces dice que estos personajes tenían dioses para todo. Eso nos deja ver que cuando yo no conozco a Dios, pues me hago de dioses, me hago de ídolos, ¿cierto? Me hago cualquier cosa en lo que yo pueda depositarle mi fe, porque yo no conozco al Dios de la Biblia. Pero contrastándolo con Pablo, Pablo conocía a ese Dios, al Dios del que les venía a predicar, al Dios que ellos no conocían. Pablo sí conocía al Dios de la Biblia, y por eso cuando él vio que esta gente adoraba de todo, se enervó, le dio rabia, se molestó y dijo, pero ¿cómo es que esta gente está tan ciega que pone su confianza en lo que no existe? Tienen estatuas para cada cosa, pero eso no existe, eso no sirve para nada. ¿Por qué pone la confianza ahí? ¿Cómo contrasta, no? Se enervó, dice que se exasperó al ver esa situación. ¿Por qué? Porque es que Pablo sí conocía al Dios de la Biblia. Ellos no conocían a ese Dios. Así que entonces lo primero que podemos ver es que cuando alguien no conoce a Dios, se levanta algo en que poner su fe y su confianza. Se crea sus dioses, se crea sus propios ídolos. Bien, pues eso estaba pasando. Ahora, lo segundo que quiero mirar es que los personajes que estaban allí, sobre todo los que más sobresalen, dice que eran los grupos de filósofos que habían allá. En el versículo 18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, se unieron. Déjeme decirle que estos dos grupos de filósofos eran dos grupos que prácticamente entre ellos mismos tenían rivalidad. Es decir, sus filosofías, ¿verdad? Sus filosofías no eran muy parecidas. Por el contrario, se contradecían. Pero me llama la atención que en este caso para hablar con Pablo, entonces se unieron y se fueron todos a hablar con Pablo. Quiero mirar algo. Los epicúreos defendían, su filosofía se basaba en defender la búsqueda de la felicidad mediante el placer. Es decir, con tal de ser felices, hagamos lo que sea placentero, el placer ante todo, con tal de alcanzar la felicidad. O sea, todo vale, todo sirve, o sea, pudiéramos hablar nosotros de un libertinaje, ¿verdad? Todo sirve, todo es bueno con tal de alcanzar la felicidad. Esa era la propuesta de los epicúreos. Pero la propuesta de los estoicos contrastaba con ellos, porque ellos proclamaban que se podía alcanzar la felicidad, la libertad y la victoria solamente siendo ajenos a las comodidades materiales. Es decir, alejarnos totalmente del mundo, o sea, el ascetismo, ¿verdad? Alejarnos totalmente del mundo, no contaminarnos con el mundo, estar nosotros aquí encerrados, solitos, sin nada del mundo, y entonces eso nos produce la felicidad y nos produce la victoria. Entonces, unos se apartaban de todo, ¿cierto?, para encontrar la felicidad, y los otros se mandaban de plancha a hacer cualquier cosa. El caso era ser felices, todo vale para ser feliz. Entonces las filosofías de ellos se chocaban, ¿cierto? Ahora que viene Pablo hablando del Evangelio, entonces ellos se unen y dicen, no, vamos a, este tipo, ¿qué es lo que está hablando? ¿Será un palabrero? ¿O qué es lo que viene a decir? Pongámosle cuidado, y se acercan a escucharlo. Quiero mirar como segundo punto que cuando no conocemos a Dios, tenemos nuestras propias verdades, tenemos nuestras propias filosofías, tenemos nuestra propia manera de vivir, nuestro propio enfoque de la vida. Eso es interesante. Unos, los estoicos, los epicúreos, tenían su propio dilema de la vida. Y decían que con tal de ser felices,
lo que haga está perfecto con tal de ser feliz. O sea, pares en la cabeza si eso lo hace feliz. Los estoicos, por el contrario, decían, no, hay que apartarnos, irnos prácticamente a un monasterio y quedarnos allá alejados de todo, porque allá en el alejamiento es donde encontramos la victoria. Cada uno tenía su extremo. Mire que esto era un extremo. Unos tenían el extremo de todo vale, y otros tenían el extremo de encerrarse y apartarse de todo lo mundano y pagano. Dos extremos, ¿cierto? Ambos extremos y ambos extremos viciosos. Cuando nosotros no conocemos al Dios de la Biblia, vivimos así, en nuestras propias filosofías y de extremo a extremo. Vivimos de una manera, amados hermanos, inconsciente, ¿verdad? Una manera que no es real. Es sencillamente nuestra filosofía, es sencillamente nuestra manera de pensar y nuestro enfoque. Es decir, cuando no conocemos a Dios, vivimos según nuestras propias verdades. Pero Pablo, que sí conocía a Dios, venía trayéndole la verdad del Evangelio. ¿Cierto? La verdad del Evangelio, el equilibrio de la vida, la verdad del Evangelio. Entonces, ni allá ni acá, el equilibrio de la vida, el centro, el enfoque. Cuando nosotros conocemos a Dios, amados hermanos, entonces ya no tenemos nuestra propia filosofía. No vivimos según nuestra propia postura, nuestra propia creencia, sino que cuando conocemos a Dios vivimos según su palabra, según su filosofía, según su propuesta de la vida, según la creencia que Él nos ha dejado a través de la Escritura, la doctrina que nos ha enseñado a través de la palabra. Entonces, cuando conocemos a Dios, no vivimos según nuestras propias ideas. ¿Sabe que hoy en día hay gente que, y eso es interesante, porque estamos hablando del Dios no conocido, y hay gente que pudiera reunirse y decir que conocen a Dios, a ese Dios no conocido. Sin embargo, su estilo de vida nos deja ver que no conocen a ese Dios. Primero, tienen su confianza puesta no en el Dios de la Biblia, aunque hablan del Dios de la Biblia y se reúnen en nombre del Dios de la Biblia, pero no lo conocen, porque su estilo de vida, su confianza está puesta en otros dioses, en otras cosas, y no confían realmente en Dios. ¿Cierto? Hay gente que confía en su trabajo, en el dinero, en cualquier cosa, ponen su confianza menos en el Dios de la Biblia. Sin embargo, cargan Biblia y dicen que conocen a Dios. Esto es interesante. Otros cargan Biblia, también se reúnen en nombre del Dios de la Biblia y dicen que conocen al Dios de la Biblia, pero tienen su propio evangelio, tienen su propia filosofía de vida, tienen su propia idea, ¿verdad? Acomodan el evangelio según sus propios caprichos y según sus propios deseos de vivir, ¿cierto? Entonces acomodan el evangelio allí. Entonces tienen su propio evangelio, no el evangelio de Cristo, su propio evangelio. Y entonces o lo vuelven libertinaje o lo vuelven al extremo, ¿verdad? Todo es malo, no toques, no mires, no cojas, no comas, todo es pecado. Entonces o se van al extremo de libertinaje o se van al extremo de todo es pecado, ¿cierto? Tienen su propia idea, tienen su propio evangelio, el de ellos, pero no el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran que no conocen a Dios. Bien, entonces, Él viene a traerles el evangelio, viene a hablarles precisamente de ese Dios no conocido. Ahora, me llama la atención porque estos personajes no conocían a Dios. No lo conocían. Sin embargo, dentro de sí había la necesidad como una certeza de que había un Dios que ellos no conocían. Y a tal les lo demuestran que le hicieron el montículo, le hicieron allá su domo, su lugar, su espacio, y colocaron el letrero: esto es para el Dios que no conocemos. Ahí se lo hicimos. Tercero, quiero mirar entonces que cuando no conocemos a Dios, dentro del ser hay un vacío. Alguien puede llamarlo un vacío existencial. Cuando no conocemos a Dios hay un vacío, y es que el hombre, dentro del hombre, hay un vacío que solamente lo llena Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de los cielos. Solamente Él lo llena. Entonces, la gente que no conoce a Dios camina, se mete en una cosa, se mete en otra, hace una cosa, practica una cosa, disfruta de otra, y hace, pero siempre se da cuenta que adentro hay un vacío que nada de lo que hace realmente lo puede llenar. Que hay algo que lo tiene realmente triste, que hay algo que realmente siente dentro de sí, dentro del ser, dentro del alma, que hay algo que no puede llenar
con nada, ¿cierto? Usted se da cuenta, las personas, mire, buscan en el trago llenarse, buscan en las mujeres llenarse, buscan en el desorden, buscan en el trabajo, buscan en el deporte, buscan en los juegos de azar. Bueno, buscan meterse en lo que sea, porque hay algo que quieren llenar. Y aunque se meten en todo eso, siguen sintiendo ese vacío. Pues bien, estos hombres, a pesar de que tenían todos los dioses que querían, y oiga, ¿por qué no nos hacemos un dios para tal cosa? Y ¡prin! Se lo edificaban y lo adoraban, le hacían su figura, su estatua. Aún así ellos dijeron, no, pero es que sigue faltando algo, al Dios que no conocemos. Hagámosle un espacio al Dios que no conocemos. Entonces escúcheme, cuando el hombre no conoce a Dios, a ese Dios no conocido para ellos, para los griegos, cuando el hombre no conoce a Dios, hay un vacío dentro que nada lo puede llenar. Y por eso todos los días de su vida siente la necesidad de algo que no sabe qué es ese algo, que no sabe qué es eso que le hace falta. Tiene y tiene y tiene, así sea lo que sea, tiene, alcanza, logra, conquista, pero hay algo que no me deja ser feliz, porque todavía hay un vacío dentro, hay algo que me falta llenar, hay algo que no consigo. Y precisamente es esa relación con el Dios que ellos, en este caso, no conocían. Pablo, por el contrario, estaba lleno. Conocía al Dios de la Biblia, estaba lleno de la presencia de Dios, era feliz de poder predicarle a la gente, de hablarles, de no sé qué, de compartirles, a pesar de que en muchos momentos le golpearon y le hirieron y todo eso, pero él seguía disfrutando de poderles predicar porque había una llenura que lo desbordaba, ¿verdad? Había ese vacío se había llenado con la presencia de Dios. Y es lo que hemos experimentado aquellos que nos hemos acercado al Dios de la Biblia, a nuestro Señor y Salvador. Cuando llegamos a Él, entonces somos llenos. Ese vacío que había se llena. Y entonces la vida ahora tiene otro sentido. Hay otra óptica, hay otra visión, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la vida. Entonces podemos mirar esas diferencias, ¿verdad? Al Dios no conocido. Ahora, dice el texto, para tomar aquí la escritura. Dice que entonces el apóstol Pablo, versículo 22, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, eso es interesante, mire lo que voy a leer. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escuchen lo que dice allí. Les trae una palabra y les dice, este Dios que ustedes no conocen, de una sangre ha hecho todo el linaje de hombres. Escuchen lo que dice, de una sangre, ¿cierto? Lo dice así. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Miren lo que les está diciendo. ¿Por qué les habla de esto? Resulta que esta cultura, los griegos, y en este caso aquí los atenienses, los filósofos, ellos rechazaban. Recuerde que los griegos eran llamados a buscar la perfección del hombre, la pureza, ¿cierto? Lo puro. Por eso usted encuentra que por no decir que la mayoría de sus imágenes tienen que ver, en la cultura griega, tienen que ver con el físico, ¿cierto? Mujeres esbeltas, semidesnudas, hombres esbeltos desnudos, ¿verdad? Bien tallados, bien proporcionados, porque ellos buscaban la perfección del hombre, la belleza del hombre, y ellos en su filosofía, ellos no aceptaban nadie que no fuera tan puro como los griegos. Todo lo que fuera mezclas, todo lo que fuera mezclas de culturas y mezclas de personas, todo lo que no fuera puro como los griegos,
para ellos no valían, ¿cierto? No eran tenidos en cuenta, porque ellos como tal se caracterizaban de que ellos eran una raza, por decirlo de esta manera, una raza pura, y de esta manera entonces rechazaban a todas las demás razas, sobre todo si eran mezclas. Entonces ellos eran la pureza, ellos eran la perfección, entonces esto les daba cierto orgullo, cierto garbo, cierta arrogancia. Y aquí el apóstol Pablo viene y les dice, este Dios, dice este Dios, no habita en templos hechos de mano de hombre, porque de hecho Él es el que llena todas las cosas, ¿verdad? Pero entonces les dice acá que este Dios, dice este Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Oiga, qué interesante. Para ellos, el racismo estaba inyectado en ellos. Ellos consideraban bárbaro a todo aquel que no hubiera nacido en Grecia, todo aquel que no fuera puro, un griego puro, ¿verdad? Entonces sencillamente era un bárbaro, había racismo, ¿verdad? Había esta situación. Y por eso cuando Pablo les está predicando, les habla de esto y les dice, mire, ese Dios que ustedes no conocen, de una sola sangre hizo todos los linajes. Oiga lo que le está diciendo, y esto es interesante, porque el que no conoce a Dios, recuerden que hicieron el altar al Dios no conocido, el que no conoce a Dios es una persona entonces como a ellos les pasaba, altivos, orgullosos, prepotentes, miran por encima del hombro, ¿verdad? Son lo mejor que existe, después de Él no hay nada, todo lo demás no vale, no existe, solo yo y yo y yo. Son egoístas, ¿verdad? Narcisistas, ¿cierto? Entonces, usted puede encontrar que cuando alguien no conoce a Dios tiene estas características como ellos lo estaban demostrando, ¿cierto? Eran racistas, bueno, y todas estas cosas que tienen que ver. Pero aquel que conoce a Dios, eso ha muerto en él. Sencillamente es una persona que reconoce a todos. De hecho, la Biblia Escritura dice que debemos reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿cierto? Que tenemos que ponernos a la medida, que no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, o sea, ser ecuánimes, ser equilibrados. Entonces, no tiene que ver con cuestión de raza, no tiene que ver con nada de esto, sencillamente todos somos hechos a una sola imagen y a una sola semejanza. Todos hemos sido creados iguales. El que conoce a Dios entiende que toda la humanidad está creada al mismo nivel, al mismo tamaño. Pero el que no conoce a Dios, como en este caso, ellos se creían la última Coca-Cola del desierto y todos los demás valían nada. Miren la condición. Entonces, cuando conocemos a Dios, hermanos, nuestra vida es cambiada. Aunque, vuelvo y repito, hay personas que dicen que conocen a Dios y cargan Biblia y se reúnen en nombre del Dios de la Biblia, pero realmente no conocen a Dios. Es que escúcheme, una cosa es oír hablar. De hecho, estos personajes estaban oyendo hablar del Dios no conocido, pero miremos lo que sucedió. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Mire lo que le está hablando. Si ese Dios es así, usted no tiene por qué compararlo con nada de estas estatuas que están haciendo. Miren por cómo le va metiendo el apóstol Pablo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Escuche lo que le está diciendo de frente. Ignorante le está diciendo. ¿Y por qué los llama así? Porque tenían imágenes y tenían dioses para cada cosa y adoraban todo, cualquier era Dios, todo era Dios. Y levantaban dioses, pero no conocían al Dios verdadero. Y Pablo les dice que esa actitud que ellos están teniendo adorando cualquier cosa, menos al Dios verdadero, les está diciendo, pero Dios, les voy a dar la oportunidad, pero Dios, habiendo pasado el tiempo de vuestra ignorancia, les está diciendo, o sea, ese Dios del que le estoy predicando es el único, el verdadero, y Él ha tenido misericordia de ustedes, y les ha pasado por alto todo esto que están haciendo, pero ya tienen que corregirse, ya tienen que cambiarse. Entonces le dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos.
Escuchen. Cuando conocemos a Dios, nos arrepentimos. ¿Sí ve? Cuando conocemos a Dios nos arrepentimos. Reconocemos que hemos actuado mal, ignorantemente tal vez, pero hemos actuado mal, reconocemos. Cuando conocemos a Dios. Es importante que este es un ejercicio para meditar en nuestra vida. Cuando conocemos a Dios nos arrepentimos. Reconocemos que hemos actuado mal y corregimos nuestro rumbo, nuestro camino. Si íbamos para la izquierda resulta que estábamos errados, entonces nos vamos para la derecha, nos acomodamos, nos enfocamos, nos enderezamos. Estos personajes que estaban oyendo, Pablo le está diciendo, yo ya me arrepentí. De hecho, él era Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora era el apóstol Pablo. No, yo ya me arrepentí, mi vida ya se enrumbó, ya se acomodó y por eso estoy predicándoles de él. Pero ustedes están en ignorancia adorando todo este poconón de dioses y no conocen al verdadero. Entonces yo vengo a hablarles del verdadero y Dios les da la oportunidad hoy diciéndoles que se arrepientan de toda su maldad, arrepiéntanse para que entonces puedan unirse al Dios verdadero y puedan disfrutar de la vida eterna con Él. Al Dios no conocido. Ahora, ¿cuál fue la decisión? Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, no les gustó lo de la resurrección. Así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, vemos que él les habló del Dios no conocido. Unos se burlaron cuando les habló de la resurrección, de que Cristo había resucitado, etcétera. Para ellos no les interesó eso. Dijeron, eso es palabrería, eso no es verdad, pues no creían en eso. Dijeron, no, ¿sabe qué? Otro día lo escuchamos. No, le embarró, se paró y se fue. Pero dice que otros creyeron y se juntaron con ellos y se convirtieron. Esto nos deja ver que esa exposición que hizo Pablo, a pesar de que a todos se les dio la oportunidad de oír y de arrepentirse, de conocer a ese Dios que no conocían, unos voltearon la espalda y se fueron. Otros tomaron la decisión de acercarse a ese Dios que ahora estaban conociendo. Termino con esto. Usted y yo cada día tenemos la oportunidad, a través de las predicaciones, de la enseñanza, del estudiar la palabra, tenemos la oportunidad de conocer cada día más a ese Dios que no conocíamos antes, ¿cierto? En alguna época de nuestra vida no conocíamos a este, nos pasaba lo mismo, adorábamos lo que se nos pusiera al frente, lo que nos dieran para adorar, eso adorábamos, pero no conocíamos al Dios verdadero. Bien, pero dice que Dios pasó por alto esa ignorancia en nuestra vida de no conocer a ese Dios. Bueno, entonces un día nos acercamos y conocimos, oímos hablar, alguien nos contó, leímos la escritura, aprendimos, bueno, conocimos a ese Dios. Ahora la cuestión es, ¿usted ya conoció a ese Dios? ¿Por qué la pregunta? Porque si usted ya conoció a ese Dios, entonces en usted no se puede manifestar lo que se manifestaba en estos personajes atenienses que no conocían a Dios. ¿Ve? Adoraban cualquier cosa menos a Dios. Tenían sus propias filosofías, sus propias verdades, o sea, creían por sus propias ideas. Además de eso, eran racistas, ¿cierto? Segregaban a la gente, no se juntaban con nadie porque ellos eran orgullosos, altivos, ¿cierto? Tenían filosofías extremas a un lado o a otro. Aparte de eso, eran hombres que no se habían arrepentido. Usted ve que no se arrepintieron. Dice que unos creyeron, otros no. No se arrepintieron, dándose la oportunidad de escuchar. Entonces, si usted ha conocido al Dios de la Biblia, usted no puede parecerse a los filósofos atenienses. Si usted ha conocido al Dios de la Biblia, usted parece entonces, en este caso, a Pablo, que conocía a ese Dios, ¿verdad? Haberse arrepentido de los tiempos de su ignorancia, haberse arrepentido de sus pecados, haberse arrepentido de sus maldades y acercarse al Dios verdadero, como aquí dice el texto, que muchos o algunos creyeron y se juntaron con ellos. Amados hermanos, en algún tiempo de nuestra vida caminamos sin conocer a ese Dios que llenaba nuestro vacío, nuestro interior. Hoy usted ya lo conoce, hoy usted ya sabe de él. Así que viva como aquel que conoce a ese Dios, como aquel que realmente conoce a ese Dios, que usted pueda decir, yo antes vivía de esta manera porque yo no conocía al Dios de la Biblia, pero ahora vivo de esta manera porque ahora sí le conozco. Si usted ha oído del Dios de la Biblia, ha oído,
pero todavía no lo ha conocido, entonces le entiendo porque usted vive de la manera que vivían estos. Pero déjeme decirle que sin conocer a Dios, sin acercarnos a Él, sin tener una vivencia con Él, pues no hay resultado de vida eterna. La única manera que haya resultado de bendición y vida eterna es hacernos amigos de Él, ¿cierto? Conocerlo y acercarnos a Él y comenzar a vivir según Pablo se esforzó a hablar de los del Dios que ellos no conocían. Al aceptar su camino como estaba. No sé cuál sea el caso suyo. Espero que el caso suyo sea acercarse y cambiar. ¿Cierto? Comenzar a desechar aquellas cosas que antes hacíamos, que ya entendemos por la palabra que a Dios no le agrada. Empezar a decir, Señor, voy a limpiar mi casa, voy a barrer mi casa, voy a sacudir mi casa, porque hay cosas que yo tenía en mi ignorancia que no te gustaban, pero ahora entiendo. Ahora que conozco al Dios de la Biblia, entiendo que eso no te agrada, entonces voy a limpiar mi casa, voy a sacar todo aquello, voy a empezar a redireccionar mis pasos, mi vida, porque quiero caminar contigo y conocerte cada día más. Amén. Así que, amados hermanos, en esta hora quiero orar por cada uno de ustedes desde este lugar. Padre bueno y maravilloso Dios, te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte, Señor. En un tiempo caminamos como los atenienses, sintiendo la necesidad de un Dios, pero era el Dios que no conocíamos. Pero ahora, Señor, que nos hemos acercado a ti, te conocemos, te damos gracias y te pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas dirigiendo y llevando adelante, Señor, cada día más poder tener esa amistad y cercanía contigo. Pero también te pido por aquellos amigos, Señor, que de pronto están viendo hoy o verán este video después y reconocen que no te conocen, que están viviendo según sus tradiciones, según sus propias religiones, sus propias filosofías, sus propias ideas, pero realmente no te conocen como el Dios de la Biblia. Señor, te pido que les dé la oportunidad. Si algunos quieren acercarse a ti, Señor, recíbeles en esta hora, Dios mío. Pero si hay algunos que dudan, Señor, ayúdales a entender y a comprender. Yo te pido que les alcance, Señor, cada día y que se puedan acercar a ti, que te puedan conocer, Señor, de una manera personal. Muchas gracias, Padre eterno, en esta hora por la oportunidad que nos das, por la bendición que nos regalas. Gracias, Salvador. Bendice cada vida, cada hogar y cada familia. Señor, guárdales y provee todo lo necesario en cada hogar. Gracias, eterno Salvador. Amén. Y amén, mis amados. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos mañana con la ayuda de Dios.